La intención es hacer un recorte lo más rápido posible en cuanto a ciertas cuestiones que he aprendido en la experiencia de básicamente precauciones o cuidados que considero que habría que tener a la hora de poner a un jugador o a un usuario frente a la toma de decisiones, que es básicamente una forma muy sencilla de describir una experiencia interactiva. Esos son algunos de los juegos que me tocaron escribir. Algunos son basados en marcas como series de Cartoon Network, por ejemplo, o en el caso de Mixels es una marca de Lego. Después algunas originales y después algunos un poquito más experimentales hechos enteramente de texto que tuve la oportunidad de trabajar en forma independiente. Pero me gustaría empezar bastante atrás. Esto que ustedes ven en pantalla son algunas imágenes de algo que sucedía hace exactamente 50 años. En el año 1967, en la ciudad de Montreal, Canadá, se armó y estuvo abierta entre abril y octubre una exposición, una feria mundial que es considerada la más exitosa del siglo XX. Su nombre fue sencillamente Expo 67. Más de 60 países participaron y más de 50 millones de personas la visitaron durante ese año. Después algunas de las estructuras continuaron existiendo para otros usos durante varias décadas más. Pero lo más interesante a los efectos de esta breve charla es lo que sucedía en el pabellón de la por entonces República de Checoslovaquia. En ese lugar existía un cine, un pequeño cine, de 127 butacas, donde 6 veces por día se exhibía esta película, que era de 45 minutos, y que tenía la particularidad de cada X cantidad de tiempo, unas 8 o 9 veces a lo largo de la película, detener la acción, salían actores a escena a explicar lo que el público tenía que hacer, y esencialmente el público lo que tenía que hacer era votar entre dos alternativas. Ahí por ahí en la imagen no se entiende con demasiada claridad, pero es una pantalla dividida. Entonces ustedes tienen la opción A y la opción B. Cada una de esas 127 butacas tenía 2 botones, un botón rojo y uno verde, cada uno para cada una de esas alternativas. Y si se fijan alrededor de la pantalla estaba el recuento de votos, o sea, los rojos y los verdes. Entonces la opción más votada después de unos escasos minutos era la que se transmitía en pantalla. Con esto me refiero a que no he escuchado demasiado al respecto durante este año, pero es meritorio mencionar que el cine interactivo cumple 50 años. En la película se llamaba Kino Automat. Fue escrita y dirigida por un realizador llamado Radu Sincera. Y desde el punto de vista del diseño, tanto narrativo como tecnológico, digamos, era relativamente sencillo. Me refiero a que se parecía, esto es una brutal simplificación, pero la estructura se parecía a algo como esto. En términos de arrancar a un determinado punto, luego ofrecer 2 opciones, A o B, digamos, e inmediatamente, acá es donde yo comprimo la estructura, inmediatamente esas opciones convergían. O sea, uno elegía A o B, lo que sucedía es que había 2 proyectores al mismo tiempo, funcionando todo el tiempo. Entonces, el proyector A tenía cargadas todas las versiones de escenas A, y el proyector B lo correspondiente. Entonces, la opción más votada lo que se hacía era tapar con una lente el proyector que no correspondía. Y todo se hacía sin interrumpir nunca, los actores estaban sincronizados con lo que sucedía en la película, no se interrumpía nunca todo esto. Así hasta como dije hace un rato, unas 8 o 9 veces a lo largo de la experiencia. Si lo comparamos muy por encima con la estructura que la propia gente de Netflix hace algunos meses publicó con respecto a uno de sus episodios animados interactivos que lanzaron al mercado hace no mucho, vamos a ver que es esencialmente lo mismo, si bien en este caso está graficado en forma vertical. Me refiero a que cada punto de decisión abre 2 alternativas que convergen inmediatamente. A esto algunos le dicen estructura en diamante, porque si uno lo grafica en forma de diagonales, entonces forma como rombos, básicamente. En cuanto a que lo que me refiero es que cada ramificación, en lugar de seguir ramificándose, se cierra. Después se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar y demás. Después, sí, al final hay 4 finales diferentes. Pero
Sería por ahí demasiado obvio caer en la tentación de entrar en una crítica, de decir esto es la misma estructura que se viene utilizando hace antaño. Las razones son muy sencillas. Hay una cuestión de producción que hay que tener en cuenta, en términos de que en medios audiovisuales tradicionales, como Kino Automata era básicamente acción real, y en este caso es animación tradicional, el costo de producción de cada una de esas alternativas es lo suficientemente grande y complejo como para que se trate de mantener todo esto a raya en lugar de abrirse en una gran cantidad de posibilidades, que digamos, esas estructuras más complejas terminan un poco relegadas o bien a medios donde la cantidad de personas involucradas no sea tanta, como por ejemplo medios escritos, el texto escrito. Si yo les mostrara el diagrama de este libro-juego que salió en el año 84, esencialmente son 400 pequeños párrafos, o sea, es una cosa extremadamente compleja, pero escrita por una sola persona y solamente utilizando texto escrito. O también estas estructuras más complejas aparecen, por ejemplo, en inversiones verdaderamente multimillonarias, como ciertos videojuegos, de los cuales este es solamente un ejemplo. Es un juego que salió hace un par de años, que esencialmente es una historia ramificada, pero con una gran cantidad de opciones a lo largo del relato. La realidad es que trabajemos en el medio que trabajemos, sea medio escrito, interactivo, me refiero a medio interactivo que trabajemos, sea medio escrito, sea videojuego, sea acción real, sea animación o lo que fuera, siempre uno está lidiando con complicaciones de balance, esencialmente el balance entre los recursos de producción disponibles y el volumen de contenido que se puede generar. Y otro balance todavía más complejo, que es el de hasta dónde puedo ceder el control a quien está del otro lado, porque si no, no sería interactivo. Y hasta dónde puedo hacer y de qué manera puedo quedarme yo como autor, entre comillas, para simplificarlo, con cierto nivel de control como para asegurarme de que todas las alternativas de la experiencia sean satisfactorias. Esencialmente para eso me interesa quedarme con parte del control. Lo que termina sucediendo es que en algunos casos, cuando existe un desbalance muy fuerte, cuando de pronto las presiones económicas son extremadamente complejas, o cuando tenemos un autor que está muy acostumbrado a lo lineal, entonces consciente o inconscientemente trata de empujar al lector o al jugador o al usuario en ciertos caminos que le parecen a él correctos y todos los demás son de relleno. Entonces terminamos con problemas de diseño que son los que me gustaría un poco objetivar en una pequeñísima lista de esencialmente tipos de decisiones que aparecen con cierta frecuencia y que me parecería que sería interesante que como mínimo tratemos de minimizar si no es que logramos eliminarlas. Para eso voy a retroceder a esta película interactiva de hace 50 años. Más allá de las complicaciones de costo-beneficio, me refiero al hecho de la complicación de tener que filmar con actores reales y filmar varias opciones de cada escena y demás, hubo al menos dos decisiones creativas muy particulares que tomó el realizador de esta película que nos hacen pensar que hay otras cuestiones, otras decisiones que no necesariamente tienen que ver con los problemas de producción. Concretamente son estas dos cuestiones. ¿Cómo arranca la película? Las historias interactivas normalmente, esto es una generalización, proponen la posibilidad de diferentes caminos que terminan en diferentes finales. Es algo que uno tiende a suponer de entrada. Kino Automata tiene la particularidad extrañísima de empezar por el final. O sea, la película arranca contándote el final, que es, ahí se puede llegar a adivinar, el incendio en un edificio donde viven los personajes. Entonces, de movida se le está diciendo veladamente al espectador, no importa lo que vos elijas, esto va a terminar de esta manera. Lo cual es bastante extraño, narrativamente hablando. Ahora, para levantar la apuesta, poco después de este inicio, cuando se nos presenta la primera posibilidad de decisión abierta al público, ya ahí volvimos atrás, o sea, el personaje llega, ve el incendio, dice, uy, yo soy responsable, ahí volvemos al pasado, a la mañana de ese mismo día, y la voz en off del personaje dice, hoy es el cumpleaños de mi esposa, no sé si comprarle un tapado de piel o anillos. O un anillo, perdón. Entonces, ahí está la primera decisión de la película. La acción se frena, salen los actores, le dicen a la gente que vote, la gente vota, una mayoría elige o tapado de piel o anillo. La película retoma y el personaje dice, decidí comprarle flores.
O sea, la primera decisión en la historia de las películas interactivas fue negar la decisión del público, que es rarísimo. Entonces, en este caso en particular, no hay que perder para nada de vista el hecho de que la película tenía un tono cómico de entrada. Eso es absolutamente deliberado y abierto. Después hay otras interpretaciones por ahí más complejas, como algunos leyeron en esto una sátira de la democracia, algunos leyeron en esto una crítica a la idea de que el ser humano puede llegar a realmente controlar su destino. A mí me gustaría ponerlo en términos de diseño narrativo, estrictamente. Este es un caso de el usuario decide por el personaje y después el personaje decide por sí mismo. O sea, niega la decisión de, en este caso, una mayoría o de un individuo. Esto por ahí parece como demasiado brutal y sin embargo lo he visto más de una vez. Muchas veces se utiliza como chiste, sencillamente. El problema es que empezamos a erosionar el trabajo de confianza entre autor y usuario o jugador. Porque si yo le digo, bueno, elegí que tus consecuencias van a tener peso, le doy a elegir, después ve que no, elijo yo. Por más que sea un chiste, se empieza a quebrar esa confianza que es sobre la cual está construida gran parte de la ilusión de seguir diferentes caminos y de controlar el destino de esta historia, al menos. Entonces me gustaría añadir al menos 4 ejemplos más de tipos de decisiones con las cuales tendría particular cuidado. Esta es una versión parecida a lo de recién, pero no exactamente lo mismo. Básicamente es el camino que el usuario eligió conecta enseguida con el que descartó. La estructura de esta película era básicamente elijo A o B y después A y B conectan con C. Pero hay veces que se da esta especie de vuelta, sobre todo en el comienzo de muchos relatos. Pueden ser videojuegos, pueden ser libros, juegos, pueden ser cualquier tipo de relato interactivo. Lo que sucede básicamente es que el usuario se le está forzando al usuario o al jugador, particularmente al que eligió B, a pasar por la opción que descartó. O sea, se me dijeron elegí esta o aquella, y después me dicen, bueno, vas a ver esta cosa que elegiste y también la otra. Entonces me está forzando por ir a un camino que yo no elegí abiertamente. Entonces este es un tipo de cuestión de diseño que aparece muy frecuentemente para simplificar y que sin embargo se podría llegar a evitar en más de un caso. Para ir planteando decisiones un poco más, o problemas un poco más sutiles que estos que son más bien brutales, esta es una que también aparece mucho. La primera decisión que propone el relato es si aceptar el relato o no. Es extrañísimo, pero se da con mucha frecuencia. Con respecto a que si no la primera, una de las primeras decisiones sea, bueno, al jugador encarnando un protagonista, ¿querés embarcarte en esta aventura? ¿Querés aceptar esta misión? Por eso puse la clásica frase de Misión Imposible, que siempre se les preguntaba a los agentes, su misión sí decide aceptarla, lo cual no me imaginé que nadie dijera que no. Pero ahí está el asunto. Si uno dice, es obvio que el jugador va a decir que sí, entonces ¿por qué lo estamos convirtiendo en interactivo? Si lo convertimos en interactivo, a veces es por la presión de poner una decisión bien temprano en la historia, entonces a veces hacen de esto algo interactivo. Si yo hago de esta decisión algo interactivo, le estoy diciendo lo que vos elijas va a ser importante. Ahora, ¿cuáles son las dos alternativas? ¿Quién va a elegir? O sea, la pregunta sería, ¿quién va a elegir la opción no? Bueno, quien quiera probar los límites de la simulación. Hay muchos jugadores que les interesa ver hasta dónde llega la simulación. Entonces, a ver qué pasa si yo elijo no. Las dos opciones son básicamente o que se vuelve a unir y el personaje después decide que sí y volvemos al primer problema, o que dice, bueno, no vas a la aventura, fin de la historia. Entonces, nos metimos en camisa de 11 varas. Por esto que, les juro, lo he visto con gran frecuencia. Más sutil todavía, las alternativas no ofrecen contexto suficiente como para poder evaluarlas. Acá se empieza a volver más difícil de solucionar como problema. La forma más tradicional de esta idea es, por eso traje esta imagen, que es de una historia interactiva en mezcla con videojuego, que es que a vos te digan, como pasaban en estos libros, elige tu aventura, bueno, elegí, vas al túnel de la izquierda o al túnel de la derecha. Vas arriba o vas abajo, vas a la puerta verde o vas a la puerta roja. Nada de eso le da al jugador o al usuario algún dato de cómo evaluar los pros y contras de esas opciones. Se convierte prácticamente en una cuestión de azar. Y el problema mayor viene cuando esta
poca información viene acompañada de una consecuencia muy fuerte, que pasaba mucho en esos libros, que si por elegir el túnel de la izquierda me matan. Así de sencillo. Entonces yo no tenía absolutamente nada como información para prever que eso podía llegar a suceder. Y esto no quiere decir eliminar cualquier posibilidad de sorpresa. Las consecuencias pueden ser diferentes, inesperadas, tener efectos secundarios, se puede trabajar de muchas formas distintas. El asunto es tratar de sugerir, de ofrecer cierto nivel de indicio como para que el jugador pueda decir esto me conviene o no me conviene. Y no simplemente decir, bueno, elegí un número. Eso es azar directamente. Y finalmente, uno de los problemas más complicados es que las alternativas que se le ofrecen al jugador estén desbalanceadas. A veces, por ahí la versión más brutal de este problema viene cuando, como les decía hace un rato, el autor está muy preocupado porque el jugador solamente, o sea, para cuidar que el jugador vaya solamente por el camino más importante que le interesa, entonces ofrece una opción que es la que más le importa y la llena de alternativas francamente menos interesantes desde el punto de vista universal, digamos. Esto que por ahí está un poco oscuro, pero este es un ejemplo muy claro del asunto. Esto es un juego de un estudio llamado Telltale, que hace básicamente historias interactivas desde hace varios años. Y este es la última escena del primer episodio de la versión en videojuego de la serie The Walking Dead. Entonces, en este caso, este es un momento, es el clímax absoluto de este primer episodio, donde se diseña en forma deliberada para que sea una gran decisión con consecuencias muy fuertes. Puedo salvar a uno o al otro. Tengo dos personajes secundarios en peligro, las consecuencias quedan bien en claras, yo puedo salvar al uno, el otro se va a morir. Y tengo un tiempo limitado para decidir eso. Entonces está bien trabajado como dilema. Ahora, ¿cuál fue el problema? Problema sutil si los hay, pero lo hubo y después los diseñadores actuaron en consecuencia en el resto de los episodios. Cuando vieron las estadísticas, vieron que el 75% de la gente elegía salvar a la chica, el 25% de la gente elegía salvar al otro chico. Ahora, ¿cuál es el asunto? Si uno se pone a pensar que el personaje del chico, el que había sido votado por 25% de la gente, casi no había tenido incidencia durante ese episodio, era más bien cobarde, timorato, no tenía gran acción ni participación. Y en una situación que es de absoluta supervivencia, la alternativa es otro personaje que tiene un arma, sabe disparar el arma, participó mucho más en el episodio. Entonces ya no era tan balanceado como ellos suponían. El 75% de la gente rápidamente en esa situación de peligro dijo vamos con quien me puede proteger más y con quien más conozco, porque al otro chico casi no lo conozco. Entonces se dieron cuenta de que no estaba tan balanceado como ellos esperaban. A partir de ahí, en su defensa, tuvieron mucho más cuidado en el resto de los episodios y demás. Cuando nosotros estamos poniendo a un jugador o a un usuario, lo estamos poniendo en posición de participar, estamos invitando a participar de una experiencia interactiva, no hay que perder de vista que le estamos pidiendo que haga un esfuerzo adicional al esfuerzo normal, por decirlo así, de mirar una película, leer un libro y demás. De ahí que un autor que viene estudiando los videojuegos desde hace muchísimos años, un señor de Noruega llamado Espen Aarseth, inventó ya por el año 97 el término literatura ergódica. O sea, la idea de ergódica viene de ergon, trabajo, odos, camino. Me refiero a un tipo de texto que requiere un esfuerzo no trivial, dice el autor, para atravesarse. Ese esfuerzo puede tener muchas formas distintas. Puede ser tener que elegir, puede ser tener que tipear, puede ser tener que usar el mouse, puede ser tener que descifrar qué es lo que tengo que hacer para avanzar. Y a veces puede ser bancarse el mareo de un casco de realidad virtual también. O sea, siempre hay algún esfuerzo adicional. Entonces, mi intención con esta brevísima y rápida lista es que cuando ustedes construyan sus relatos interactivos, tengan en cuenta esta problemática de que cuando presentamos con estas decisiones complejas y no tan bien diseñadas de antemano, empezamos, como dije hace un rato, a erosionar la relación de confianza con respecto a un otro al cual le prometimos que sus decisiones iban a tener peso, y al empezar a acumularse este tipo de problemas,
lo estamos básicamente obligando a abandonar la experiencia antes de llegar al final. Así que espero que les haya sido de utilidad. Eso es todo.